Bien hallados y queridos suscriptores, ante todo se les pide a ustedes disculpas. Vamos a ver. ¡Uy! Se ha caído el Gran Minx. Espera, ahora mismo, joder, a una vez que lo utiliza el Gran Minx y... Bueno, ya saben, los problemas siempre del directo. Así yo creo que se ve un poquito mejor. Trumpy también viene a hacerles una visita. ¡Oh! Volando como Dumbo. A ver, ¿no cabrán los tres? No, creo que no. Pero bueno, es que necesitaba ser un poquito más alto, pero bueno. Bueno, bien hallados y queridos suscriptores, lo primero que se desea es dedicar este vídeo a mis amigos de Eternam y de Rebelión y a mi amigo, el gran youtuber, mi amigo, el gran youtuber Turbiales. Es lo primero que se desea. Y también quería dar muchísimo las gracias, porque es que quería dar también muchísimo las gracias también a... Se quería dar las gracias también a, a Iron San también y a mi amigo y a mi jefe y patrón y también, bueno, indirectamente el inductor de la creación del canal, mi amigo don Alberto Balaila, por el tío Alberto, por los apoyos que me dieron. Yo la verdad es que ayer grabaron un vídeo muy bueno, mi amigo Iron San y el tío Alberto, hablando del Real Madrid de fútbol. Un vídeo, si a ustedes les gusta el fútbol, yo se lo recomiendo muy vivamente porque son dos genios hablando entre ellos personalmente, intercambiándose los mejores argumentos estratégicos y de fútbol. Y yo le recomiendo este vídeo y bueno, y me loaron mucho y lo necesitaba porque esta semana ha sido un poquillo dura para mí. Se desea pedirles perdón porque se les prometió ayer que se grabaría un vídeo y no pudo ser. Y aparte que no es este el vídeo que se tenía preparado, pero oye, se ha escrito esta, se ha escrito esta reseña hoy y bueno, tenía muchísimas ganas porque es un libro que, bueno, que tenía muchísimas ganas ciertamente, de escribir una reseña acerca de él, porque es un tema que me despierta muchísima nostalgia. Yo durante muchísimo tiempo, la década de, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, yo jugué muchísimo a esta saga, yo jugué muchísimos a videojuegos del universo de los Reinos Olvidados o de Forgotten Realms. Lo primero que tendría que haber dicho, y no se ha dicho ciertamente, es que este libro, La Venganza Elfa o El Shadow, ciertamente, lo encontré en una librería de segunda mano, últimamente las visito mucho, y lo encontré allí y bueno, yo te dije, quería revivir los viejos tiempos y por eso lo compré. Es verdad que yo tenía una impresión muy mala, pero ya hablaremos de los diferentes mundos que componen el universo del Dungeons and Dragons, siendo uno de los más importantes, el universo de los Reinos Olvidados, pero ya hablaremos, ya se hablará ciertamente. Lo que se desea decirles es que no me habían hablado muy bien. Yo la impresión que tenía de las novelas de Reinos Olvidados es que eran muy malas y se comunicará un poquito más tarde, pero lo que se les quería contar a todos ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores, que yo durante mucho tiempo estuve jugando a estos juegos y yo les debo decir que el año que pasé en Eternal, el año 2006 a 2007, fue el periodo más dichoso y más feliz de mi vida y por eso quería que uno de mis vídeos fuera de este universo, del mundo de los Unforgotten Realms o de los Reinos Olvidados. Bueno, esta novela de Elaine Cunningham a mí me ha encantado porque es una mezcla de fantasía, novela de policíaca, de espionaje, de intriga y también con muchísimo sentido del humor. Y tiene un coprotagonista, aquí lo pueden ver, a ese rubiasco pisaverde de ahí, que se llama Danny Lozan, que es un personaje memorable. Yo creo que es una de las mejores parejas, siendo Aquiles y Priscila, o perdona a Jaime, pero yo creo que les pueden hacer dura competencia, ciertamente, estos dos. Creo que podrían ser una dura competencia a la saga y a la trilogía de las vestiduras sagradas, y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, que podrían ser una muy firme competencia. Yo es que uno de los fallos que yo sí que le veo a este libro, a La Venganza Elfa o al Shadow, es ciertamente que si usted no conoce mucho el reino de los mundos olvidados o el universo de la Dungeons and Dragons, se puede perder mucho, pero
aquí vamos a hacer un poquito para explicarles un poquillo todo como es. Resulta que quizá esta fue la primera novela que se escribió, pero la segunda cronológicamente. O sea, hay otra anterior que no se ha podido conseguir, pero donde más o menos tiene lugar en el desierto de Anaurok. Y más o menos la han calificado como una especie de Lawrence de Arabia, esa novela, pero no se la ha podido leer. Pero bueno, esta yo creo que me gusta más, tiene una valoración muchísimo mejor en Goodreads y ha recibido el apoyo manifiesto de los fans. O sea, es que conoce muchísimo el lore y la mecánica de los reinos olvidados, el Ian Cunningham, eso sí que se le debe decir. Lo malo es esto, que los protagonistas son los arpistas y no tengo no mucha simpatía por los arpistas se les va a decir por qué. Ya saben, y un día vamos a hablar de Baldur Gates 2, Shadow of Am, que es mi videojuego favorito. Jugaba muchísimos, pero al PC Fútbol, pero creo que mi videojuego favorito, sin ninguna duda, Baldur Gates Shadow of Am. Pues yo, a pesar de la hermosa Yajeira, ya hablaremos un poquito de la hermosísima Yajeira. Es mía, mía. No me permitiré que se la quede otro. Sí, sí, sí. No sé por qué, pero las semielfas son maravillosas. Ya hablaremos un poquito también de ese tema también. Pues resulta que esta yajeira pertenecía a una organización llamada Los Arpistas y que es una especie de organización benéfica, pero que son una especie como de red de espías, que fue creada por un mago muy poderoso llamado el Meister, que sí, es una copia barata de Gandalf, pero bueno, ahí está. Y bueno, y la intención es intentar mantener el equilibrio en el mundo de los reinos olvidados, que también puede llamarse Faerun, ciertamente. Son muchísimos los universos, son muchísimas las regiones que hay en Faerun, pero bueno, ya no deseo tampoco complicarles ni que se les estalle la cabeza con todo esto, pero más o menos es mantener el equilibrio, pero muchas veces no se consigue porque se suelen colar muchas manzanas podridas en la organización. Y yo, de hecho, yo les debo reconocer que tengo muchísima experiencia y soy un gran conocedor por los videojuegos del mundo de Faerun y de los reinos olvidados. Y aparte que en los gameplays en los que he estado con mi amigo Turbiales también me han servido para ampliar muchísimo mis horizontes del mundo de las Dungeons and Dragons y también de Forgotten Realms. A mí los arpistas no me gustan mucho porque me recuerdan muchísimo al servicio de espionaje inglés, o sea, el creado por el famoso Lord Burleigh y que tuvo como cabeza a ese Alberia inglés, es decir, a Sir Francis Walsingham, que se dedicó a perseguir a los enemigos políticos de su majestad la reina Isabel y especialmente a los católicos. De ahí que no le tenga muchísima simpatía, ciertamente, a los arpistas porque me recuerdan muchísimo a ellos. O sea, también es verdad que hubo un contraespionaje, quiero decir, esto no se ha contado en mi crítica que se ha escrito hoy, pero hubo un servicio de contraespionaje en Dubái, o sea, con el cardenal William Allen, que era el hombre que si seguramente la Gran Armada hubiera triunfado y hubiera conquistado Inglaterra, seguramente habría sido el hombre fuerte de Inglaterra, y como lo fue el cardenal de la Pole en el reinado de María Tudor. Por cierto, que ahora estoy leyendo un libro muy interesante, ciertamente. Se está leyendo un libro muy interesante, que es el de los mártires de la persecución inglesa en el siglo XVI y XVII, del señor Santiago Mata. Voy a ver si lo puedo sacar. Caballeros, sí, estoy leyéndolo. Aquí lo tienen y sí, y pronto se les promete una reseña. Además, este autor escribió un libro también muy bueno sobre los mártires durante la persecución religiosa en el Japón, que yo creo que el hecho de que me perdiese con tanto nombre hice que no se escribiese la reseña, y también es que me dio un ataque de pereza, pero bueno, ya se verá. A ver, no sé dónde estará pero debe de estar por aquí metida, la persecución religiosa en el Japón, ciertamente, de los mártires en Japón. Y aparte de eso, por ejemplo, también luego este Master of Spice, el Master of Spice de Oliver Cromwell, al que conoceréis porque era el patrón de Solomon Kane, sí, el personaje creado por Robert E. Howard, también metió a un Master of Spy muy peligroso llamado Thurlow, que es muy malvado. Zurlow, por cierto, aparece ciertamente en La Cuarta Verdad,
y fue una pesadilla para los católicos y para los realistas, ciertamente. De ahí que no se le tenga muchísima simpatía. Y estos intrigantes y maquiavélicos arpistas no me gustan mucho porque ya he tenido muchos líos. Se debe decir, y esto, por ejemplo, me recuerda un poquito a, me recuerda un poco a la novela de Britannia Rule de Harry Turtledove. Tienen un aire un poquito a eso, es lo que se les quería decir con respecto al servicio de espionaje. Los arpistas, bueno, tienen varios personajes célebres, o sea, el jefe ya sabéis que es el archimago, el Mainster, pero tiene dos cabezas también, dos miembros muy importantes, como son Kelben Baranegra, que aquí hará un cameo muy importante en esta novela, es uno de los personajes y es el que le encarga a Danilo Zan la protección de Arilín Hoja de Luna. No sé por qué puse Hoja de Plata, pero es que salen tantos personajes con el nombre Hoja de Plata, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. O sea, hay un interés muy fuerte por proteger a esta mujer. Pero lo que se les quería decir, mis queridos suscriptores, es que cuando vamos a ver, Dungeons and Dragons ha tenido 3 ediciones. Yo empecé a jugar la Dungeons and Dragons, la segunda edición. Y también la tercera en videojuegos. La tercera yo creo que el sistema perfecto es el de segunda y tercera, pero actualmente hay una quinta edición. La quinta edición no me gusta mucho porque una de las cosas que hizo, aunque a mi amigo Turbiales seguramente le guste, es quitar el tema de los alineamientos. Y a mí el tema de los alineamientos me encantaba. Imagínense un personaje malo que se vaya volviendo bueno y tener que mantener. A mí me encantaban los personajes buenosos, eso es lo que se les debe decir. Y por eso no dije una cosa del mundo de Faerun o de los reinos olvidados, y es que ciertamente que la sociedad es un mundo es una mezcla que tiene lo mejor de la Edad Media y también de la Edad Moderna. Gracias a Dios no tenemos que lidiar con armas de fuego y con algo mucho mejor. ¡No hay reforma protestante! ¡Bien! ¡Bien! Y además me encanta el vestuario. Yo creo que una de las cosas que me conquistó de la saga esta de los reinos olvidados es ciertamente el hecho de la ambientación en el que se envuelven todos los personajes y los videojuegos, que es un mundo que está muy cercano a la estética del Renacimiento y el Barroco, sin desdeñar un toque también steampunk, por ejemplo, también, y futurista en algunos casos. Se debe decir que el mundo de la Dungeons and Dragons, que Reinos Olvidados es una parte más de las Dungeons and Dragons, pero hay más mundos. O sea, este mundo fue creado por Gary E. Gygax, que por cierto escribió novelas muy buenas y tremendamente infravaloradas. Gary E. Gygax, por ejemplo, escribió Los asesinos de Anubis, La clave Samarcanda, esa es muy buena, La clave Samarcanda, a ver si un día le puedo escribir una novela, aunque ya no sé dónde tengo los libros. Y bueno, Los asesinatos de Cali, me parece que es la tercera que escribió. Son sobre están ambientadas en un mundo de realidad alternativa, de un mundo alternativo en que y el protagonista es un detective egipcio llamado Sedne, que tiene una novia muy caprichosa, eso es lo que se les puedo decir. Estaban muy bien y se merecían una mejor nota, ciertamente. Se debe decir una cosa, que como ya se les dijo, el mundo de los reinos olvidados es uno más. O sea, Forgotten Realms es uno más, ciertamente, lo que se les quiere decir. Ah, por cierto, cuando yo estaba jugando, por ejemplo, a Neverwinter y estuve en Eternam, nadie quería ser arpista. Era una de las subcategorías de las profesiones de estas de calidad que había y nadie quería serlo. O sea, es que es como el danzante, por ejemplo. Tampoco quería nadie ser danzante y no sé cuánto, pero nadie quería serlo. O sea, para que vean el descrédito que ciertamente, o sea, que el universo ya se hablará de los reinos olvidados, se basa en, yo qué sé, en el prestigio de los arpistas y también en Tristo Urden. A ver, hay más tramas, pero las dos más importantes son esas, las de los arpistas y luego la de los elfos oscuros, la raza más sobrevalorada y el que más repulsión le tengo a los elfos oscuros, porque no son más que unos elfos de piel oscura, aunque sí que esos elfos oscuros tienen legitimidad, porque parece ser que ya hablaba de unos elfos oscuros Snorri Sturluson en la Edad Menor, o sea, que estos personajes sí que debían de existir. No sé si
debían de estar por Alfheim o alguno de estos mundos que formaban, que formaban el árbol, el Yggdrasil, alguno de los mundos del Yggdrasil, eso es lo que se les quiere decir, o sea que los Drow sí que existen, pero que el morbo está en que es una sociedad con elfos de piel oscura, pelo blanco y es una especie de sociedad feminista y matriarcal y que son malísimos. Son malísimos, tienen una diosa araña que, por cierto, también sale en el primer episodio hablando con su aliado Malar y que planean utilizar al villano de esta historia para sus fines. O sea, es lo único para lo que sale. Es la famosa... Yo es que a mí de verdad los Drow yo no me gustan absolutamente nada. Creo que hay cosas de Reinos Olvidados muy interesantes. Pero lo que se les quiere decir, aparte de Reinos Olvidados, es que existen otros mundos muy fascinantes en los Reinos Olvidados. Por ejemplo, está Dragonlance, que a mí ya se hablará de eso, pero es el mundo que a mí más me gusta de todos, el de la Dragonlance. Luego hay mundos como, por ejemplo, Spellhammer, por ejemplo, luego está Eberron, Darshan, y luego hay muchísimos Greyhawk, y luego hay reinos invitados como Narvik y Exandria, por ejemplo, que esos me parece que proceden de Magic Gathering. A muchos de estos mundos los conozco. El mejor de estos mundos, pero no he tenido la oportunidad de explorarlo mucho, salvo el gameplay de mi amigo Turbiales, es el Ravenloft, donde está ese gran archivillano llamado Strahd, que es una especie... Se inspiraron muchísimo en las novelas de Drácula o de vampiros para ese mundo, y sobre todo en las películas de la Hammer, y aparece un científico que recuerda muchísimo a Abraham Van Helsing, que es una especie de cazavampiros que se dedica a cazar al Conde Strahd. Ese mundo lo crearon, por ejemplo, los dos escritores que van a ser decisivos para la creación de la Dragonlance, es decir, Tracy Hickman y su esposa Laura Hickman. En este caso, Margaret Weiss, que es la que con la que coescribe, no tiene tanto que ver en el mundo de Ravenloft. Ravenloft es una pena porque me han hablado muy bien de sus novelas, pero no he podido conseguir ninguna. Ya se verá si puedo conseguir alguna y hablar, porque parece ser que el personaje de Strahd pues tiene un montón de literatura y de pastiches. Yo con lo que estuve y lo que estuve viendo fue, por ejemplo, el famoso videojuego, ciertamente, el gameplay que jugó mi amigo Turbiales, que no se lo pasó. Ese y la segunda parte, que es la de la momia egipcia, la de Sekhmet, por ejemplo. Esa estuvo muy bien y aparecía un personaje muy curioso, era el Wemik, que es una especie de esfinge, o sea, muy interesante el personaje. Es una criatura muy rara, yo la he visto muy pocas veces. Aparte de eso que les estoy contando, pues se les puede decir que el mundo de la Dungeons & Dragons está compuesto por un sol y 10 planetas, y el planeta más importante es Toril, que es en el que transcurren más aventuras, pero hay muchísimas más, hay muchísimos más mundos, Alune, no sé cuánto. Otro de los mundos que se me ha olvidado decirles es Planescape. Planescape es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver el gameplay de mi amigo Turbiales jugando a Planescape Torment y es fantástico. Yo debo reconocer que es el único juego que le puede hacer un poquito de competencia a Baldur's Gate. La historia es la mejor, yo creo que es la mejor, pero hombre, ninguno tiene el carisma del videojuego de Baldur's Gate, sobre todo la segunda parte, Baldur's Gate 2 Shadow of Am. Si quieren ustedes, pueden ver el maravilloso gameplay de mi amigo Turbiales. Yo aparezco a partir del vídeo, me parece que 17, del ojo que no ve. Pues si ustedes les están muy interesados, eso es lo que se les quiere a ustedes decir. Yo de todos los mundos creo que ya se les dijo que los que yo creo que están literariamente mejor escritos y con los que yo creo que empatizo más es el universo de la Dragonlance. ¿Por qué el universo de la Dragonlance? Yo empatizo muchísimo más con el universo de la Dragonlance porque ciertamente es la saga más religiosa y está escrita por hombres muy religiosos. Hubo una polémica si ciertamente no era demasiado anticristiana. Esto se lo debe decir. A ver, Gary Gygax era un testigo de Jehová y no practicante, pero eso da igual. Eso no significa que usted, si es cristiano, no pueda disfrutar. Lo único que tiene que hacer es llevar su fe al juego. O sea, actuar como si usted viviera en un mundo y aplicar ciertamente la ética cristiana, o sea, la ley natural a ese mundo extraño y mágico. Eso fue lo que yo hice cuando estaba en Eternam con mis amigos. Ya hablaré que estuve con mi amigo Cuniotani, mi amigo Gedi Cosworth, por ejemplo, y mi amiga Domino.
por desgracia me quedé un poquito solo con ellos dos, pero... Y prácticamente solo Cuñotani entraba y al final me quedé un poquito solo. Fue el momento en que se tuvo que ir a Cataluña y tuve que lidiar un poquillo solo, pero bueno, ya se les contará un poquito. Ya se supone que haré un vídeo hablando un poquito de mi experiencia cuando estuve en Eternam. Pero bueno, me produce una gran dicha y una gran felicidad estar aquí. Me he convertido, yo creo que, igual que el señor Carl Conrad Coreander en La historia interminable, creo que me he convertido, a pesar de que solo me pude pasar uno de los videojuegos, el Baldur's Gate 1. Me faltó muy poco para pasarme el Baldur's Gate 2. Solo una triste circunstancia que me quedé bloqueado en una parte fue lo que impidió que me pasara, pero bueno, yo creo que estuve muy cerca y creo que le habría ganado a Ironicus, le habría vencido y yo creo que ciertamente sí que me habría pasado el Baldur's Gate 2 a Dufofan. Lo que no sé si hubiera podido con Throne of Val, yo creo que no, creo que me habría vencido Azagal, Sendai o Yagasura, alguno de estos. Yo creo que Azagal me habría vencido, no creo que hubiera podido llegar a luchar contra la enemiga final, pero ya se les contará a ustedes mucho. El gran problema de este libro, y eso se lo quiero... Vamos, sí, hay una cosa que sí que me gusta. Sí, vamos a hablar un poquito de un tema que es muy interesante. Sí, iba a hablarles un poquito, ya iba a entrar en la materia, pero es que se me ha olvidado un tema muy importante. Ya que hemos tocado el tema de la fe religiosa, se debe decir que hay una cosa que... Ah, por cierto, ¿saben que ustedes que conseguí hacerme amigo de Tracy Hickman? Tuve que esperar muchísimo para hacerme amigo de Tracy Hickman, pero finalmente lo conseguí y al final somos amigos, así que le tengo muchísimo cariño. Si implantamos la Inquisición, prometo que no lo quemaremos. No. De hecho, no vamos a quemar a nadie. No. Tracy Hickman escribe unas novelas que, a ver, no es el que más me entusiasma de la Dragonlance. Ya algún día me gustaría hacer una reseña, por ejemplo, del Caballero de Solamnia. Quizás la escriba muy pronto, la reseña de... No, quizás se haga un vídeo de la reseña de Caballero de Solamnia, que fue el libro este de ¿cómo se llama? De libros de spin-off o de precuelas del universo de la Dragonlance para explicar el origen de los diferentes héroes de la saga de la Dragonlance, de la Guerra de la Lanza y contra Takishis. Quizás algún día hable de alguno de estos reinicios. Quizás la historia de Uma o la de Kaz, que fueron sin duda las mejores, es lo que más me tiente a hablar, ciertamente, pero eso es lo que se les quiero decir. Pero si usted es cristiano, católico y busca juegos explícitamente cristianos, pues he estado mirando, porque es un tema que estuve mirando esta mañana mientras escribía esta crítica, y hay algunos juegos de rol que sí que a usted le permite vivir sus creencias religiosas. He buscado católicos, pero no he encontrado tampoco mucho. A ver, cristianos está la saga Pendragon, donde la fe religiosa es muy importante. También está el juego de rol de Dragon Rise y también, por ejemplo, está Custodia Anima, ciertamente. Esos son los juegos así que he encontrado. Me hablaron y lo he estado buscando de un juego de rol que estaba inspirado, ciertamente, igual que la novela de Tres Corazones y Tres Leones de Paul Anderson, estaba inspirado en el mundo y en el universo de el Orlando Furioso, que tanto gusta a mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca. Aprovecho para mandarle un abrazo y le he escrito y mañana espero una respuesta a mi carta. Eso es lo que se les quiere decir. Pues estaba buscando esos universos y le decía otra cosa. ¿Puede estar... ¿El cristianismo tiene cabida en los juegos de rol? Pues sí, yo personalmente ya en el gameplay que jugó mi amigo Turbiales en Templo del Mal Elemental, por ejemplo, aparecía San Mungo. Yo he sido partidario de nombrar a San Mungo patrón de los gamers y de los jugadores de rol, pero hay opciones mejores a San Mungo, eso es lo que se les quiere decir. Yo siempre he abogado, igual que San Agustín cristianizó a Platón y Aristóteles y San Alberto Magno cristianizó a Aristóteles, yo siempre he abogado un poco por la cristianización de los juegos de rol en este sentido. Y bueno, aparte de San Mungo hay otras opciones. Está, por ejemplo, San Ginés, que es el patrón de los actores. Está San Juan Bosco, que es el patrón de los prestidigitadores, de los magos, pero entiéndase, de los magos que hacen trucos, no de los que practican la magia, ni la brujería, ni las artes arcanas. Eso es lo que se les quiere decir. De hecho, una de las cosas que a mí me gustan de la protagonista, aunque al final acaba cediendo a la tentación, es que la magia no siempre resuelve todos los problemas. Y eso es lo que se les quiere a ustedes decir personalmente.
La magia no siempre es la solución. Como diría Merlín, el encantador en Disney, antes de que se volviera gnóstica y woke, que eso fue que se volviera gnóstica, eso fue ya a partir de la década de los 60. De ese tema ya hablaremos en mi siguiente libro, que va a ser, sí, Paisaje con dragones. No lo he hecho hoy porque me parecía un poco complicado hacerlo, me parecía muy difícil y por eso no me he atrevido. No me he atrevido, ciertamente. No me he atrevido a hacerlo el de Paisaje con dragones hoy, pero es realmente muy interesante, ciertamente. A ver si se me puede ver un poquito más. Sí, de momento creo que se me puede ver un poquito más. Arriesgaré con un poquito más de luz. Y bueno, tampoco está muy mal la luz hoy, eso es lo que se les quiere decir, aunque dependo mucho del problema de las bombillas. Eso es lo que también me gustaría a ustedes decirles. Pues las otras opciones, por ejemplo, son San Pancracio, y una opción que se ha vuelto tremendamente popular es la de Carlo Acutis, y quería recomendar otro libro que también me gustaría hacer un vídeo de él, que en ese libro participó, supervisó la traducción, ya la había hecho doña Josefina Benadides, pero participó en la traducción mi amigo, supervisándola, mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. Estoy hablando de la novela de Amigos en las Alturas de mi amiga Corina Turner, El chico que lo sabía, en donde Carlo Acutis ayuda y es amigo, el amigo en las alturas, es decir, el santo intercesor de un chico que tiene cáncer. Quizás algún día le dediquemos un vídeo a hablar de eso. Sé que esto no le va a gustar tanto a Nicap, pero confío en que ciertamente sea comprensivo. Yo una de las cosas por las que me abrí el canal es para hablarles de escritores que por desgracia muy probablemente no se tendrá la ocasión de verlos, ciertamente. Eso no quiere decir que hablemos de títulos más comerciales y también más cercanos al público como este. Este no se puede decir que sea un libro independiente, es lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos y bien hallados suscriptores. Uno de los fallos que yo le veo a La venganza elfa es que yo le veo un fallo, y el fallo, ciertamente, caballeros, es que si usted no conoce el mundo de los reinos olvidados, se va, o alguna de sus diferentes variantes de las que he hablado, que se va a sentir muy perdido. Y uno de los temas más complicados es el tema del panteón. El panteón es un poco... A ver, este panteón me recuerda un poquito al Silmarillion de Tolkien, o sea, hay un dios principal que se llama Ao, y luego quizás cuando se haga el vídeo de Baldur Gates se entre un poquito más en esa crítica en realidad, esa crítica la escribí para el libro de Philip Atans, que el libro es malísimo, el de Baldur Gates. Una de las razones por las que yo por las que tenía tan mala opinión de las novelas de Reinos Olvidados es porque tuve la oportunidad de leer a R. Salvatore y a Ed Greenwood, y es que las de R. Salvatore es que son novelas malísimas. Joder, son muchísimos mejores las de la Dragonlance, con todos sus defectos, que tampoco las Dragonlance es perfecta al 100%, pero oye, pues yo qué sé, novelas de entre 3 y 4 estrellas. De hecho, alguna tiene 5, pero lo que les quiero decir, hombre, no, a ver, esto no puede, ninguno se puede comparar al rey de la fantasía, que es J.R.R. Tolkien. Ninguno le llega a los pies, ni es capaz de atarle las sandalias, ni siquiera si me apuras a Paul Anderson, si me apura usted un poco. Pero lo que les quiero decir, oye, que si buscas algo rápido, algo entretenido y algo muy divertido, pues novelas como estas yo creo que sí que le pueden gustar, y cosas como la de los Reinos Olvidados. Aquí hicimos un vídeo, yo recuerdo, Estrella de los Elfos, que es otro universo. Es el mundo de los Sartán, ¿no? y los Patrain, y los Patrain, es ese mundo que también le gusta muchísimo a mi amiga Anna Stelwen, que es la escritora famosa de La Senda Oscura. Eso es lo que se les quiero decir, que también es otra rolera cristiana, como un servidor, y abogada, por cierto. Bueno, no abogada, procuradora, la que ayuda más o menos a los abogados. Eso es lo que se les quiere decir. Pero el tema del panteón es un poco complicado, y recuerda un poco al de Tolkien, pero hay diferencias. O sea, los dioses aquí se pueden encarnar y tomar figuras humanas. Aquí beben mucho también, aparte del tema de la mitología nórdica, porque aquí los dioses pueden morir. O sea, hubo un momento, y aquí también se cuenta aquí, la edad de los tumultos, en que los dioses tomaron forma humana y estuvieron sembrando el caos por el mundo de Faerún o en el planeta Toril. O sea, estuvo sembrando el caos en esos mundos dejados de la mano
y provocaron muchos desastres. Particularmente los tres dioses allí más terribles fueron por ejemplo, Mirkul, Bane y también Mirkul, Bane y Val, que Val es el padre del protagonista de la saga de Baldur Gates, o sea, es el dios del asesinato. Todos estos dioses fueron vencidos por Cyric, que es una especie de ese que al final también acabó, porque aquí también puede pasar como en la mitología nórdica, que un mortal puede ser divinizado si realiza las hazañas suficientes. Y esto es lo que pasa. Si usted realiza las hazañas suficientes, ciertamente, ciertamente, si usted realiza las hazañas suficientes, puede conseguir la condición de divinidad o de Dios o de deidad. Eso es lo que se les quiere decir. Yo vuelvo a reconocer que me sentiría más cómodo en un mundo monoteísta con ángeles, como en el caso de Tolkien, pero bueno, Tolkien también tomó mucho de los Aesir, por ejemplo, sobre todo los Valar. Los Valar y los Eldils, tanto de C.S. Lewis y de Tolkien, son más o menos lo mismo, eso es lo que les quiero decir. Aquí, bueno, pues hay dioses y hay un dios principal y hay dioses que son buenos, otros son malos, y ojo, también hay ángeles y demonios, o sea, los descendientes de los ángeles, por ejemplo, serían los Asimar, y por ejemplo los de demonios, que no siempre los descendientes de demonios son malvados, o sea, los Tiefling no son siempre malos. Yo creo que por la parte humana, eso sí, ¿qué quiere que les diga? Y eso ya lo hablaremos cuando se haga la crítica de paisaje con dragones. Para mí, los dragones y los demonios siempre van a ser malos, salvo que sean, yo que sé, dragones dorados. De hecho, a mí nunca me gustó mucho el tema de que en la Dragonlance, por ejemplo, hubiera dragones buenos. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo siempre he preferido que el dragón sea malvado. Puede haber alguna excepción, como Falcor, Fujur o Bear, por ejemplo. Eso ya se hablará. O las novelas de Donica Capol, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Hay otra cosa que no me gusta mucho del tema, y ya hablaremos de los reinos olvidados. Y es un mundo, y es una sociedad que, al ser hija y descendiente de la Edad Media y de la Baja Edad Media, o sea, letras de cambio, es un sistema totalmente mercantilista, que es el anticipo de lo que va a ser el capitalismo. Y el dinero es importantísimo. Si usted tiene dinero, puede conseguirlo todo en el mundo de Reinos Olvidados en Faerun. Lo puede conseguir absolutamente todo. Y esa es la gran pega. Por ejemplo, aunque estaba muy bien el juego de Orders of the Underdark, por ejemplo, que fue la segunda expansión. Por cierto, también conseguí hacerme amigo de Drew Karpyshyn. Por cierto, una de las razones por las que me llevo muy bien con Naomi Novik fue porque ella fue la creadora y la guionista, por ejemplo, de Shadow of Andrentride, por ejemplo. Netheril y todas estas sociedades ahí que colapsaron y no sé cuánto. Pues fue una saga muy imaginativa y muy interesante. Naomi Novik, pues sí es la creadora del Dragón Temerario y de Abruptid. Creo que ha sacado nuevas novelas también muy interesantes. Y también creo que mi amiga L. Jaggy Lamplichter la conoce muy bien, y de ahí que por eso haya querido tratar a esta mujer y por eso haya una mención especial. Me hice también amigo de Drew Karpyshyn, pero nunca le he escrito ni me he hablado con él. Yo es que ya en Goodreads ya no me carteo con escritores como hacía antes. Cuando era joven sí, me escribía con todos, especialmente con los objetos de mi colección, con los escritores católicos. Gracias a eso conocí al profesor, a Jaime, a Marta y a Jorge Sacriado, por ejemplo, gracias a Goodreads. Y también conocí, por ejemplo, a mi amiga Chrissy Kelly y a Julie Davis. Guardo muy buenos recuerdos. Y bueno, y he tenido alguna intención, no siempre con escritores, y ha sido muy interesante, eso es lo que se les quiere decir. Pero lo que quiero decir es que es eso, que si tienes dinero pues puedes, y no siempre es así. Lo que no me gustó de Orders of the Underdark fue, esto yo lo vi por ejemplo en un gameplay que se hizo antes de que Turbiales hiciera el suyo. En ese gameplay, pues me di cuenta que para vencer al villano principal, que es el demonio Mefistófeles, pues lo que pasaba es que era muchísimo mejor comprarle el nombre a la dadora de nombres y evitar la pelea. O sea, que es que, corcho, no tiene sentido. O sea,
que aquí ganas si eres rico. Pues no, hombre, a mí eso no me parece bien. A ver, en Planescape Torment no veo mal que usted pueda ganar, pueda vencer al trascendente, que es el enemigo final. El Planescape Torment es un juegazo, yo se lo recomiendo. Creo que por argumento es el único que puede competir con Baldur's Gate. Eso es lo que se les quiere decir. A ver cómo vamos, nos estamos entreteniendo, pero bueno, no se preocupen que se hablará mucho que se hablará de la novela. No se preocupe, Jaime, pero bueno, es que quería aquí resaltar el mundo. Lo que les quiero decir que a mí lo que no me gusta es eso, que con dinero lo consigas todo y fomentar el materialismo a mí no me gusta. O sea, yo puedo tener muchas manías, pero precisamente, pero si lo molón es eso, ir y cargártelo, cargarte a ese asqueroso, cargártelo, aunque luego vuelva para vengarse al Mefistófeles y reventarle leches. Coge ácido y te lo cargas. Eso es lo interesante, tío. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es eso ahí? Comprar el nombre cobardemente y encima, eso fue una cagada épica, pero vamos. Y el juego está bien, o sea, Hordes of the Underdark está muy bien la expansión, pero corcho, eso de ir por favor. Y los romances muchísimo mejores los del Baldur's Gate que los de Hordes of Underdark. ¿Dónde va a parar, por favor? ¿Dónde va a parar? Muchísimo mejores, hombre. A ver. Y bueno, yo creo que ya es el momento, después de esta larguísima digresión. Por cierto, si el tema de los burdeles también y las mancebías y las casas de placer, por cierto, creo que a pesar de la fama de los elfos y los semielfos, que tienen las mujeres más hermosas, creo que las gnomas y, por ejemplo, los halflings también tienen un éxito loco, sobre todo los gnomos, en los dos sexos, curiosamente. Yo no, mis personajes no iban a los burdeles para hacer las aventuras, pero generalmente, salvo alguno de moral un poquito más relajada, como Lionel de Calendio, generalmente mis personajes no mantenían relaciones con las señoritas de imagen. Eso es lo que quiero decir. No hacían el delicioso, eran gente buenosa y no hacían ese tipo de cosas. Sobre todo mi personaje, vamos. Lo llega a hacer Clay la espada y voy y le pego un par de bofetadas y lo hace mi personaje. Eso es lo que les quiero decir. Y bueno, ya con todo esto, después de haberles explicado ciertamente cómo funciona un poquito el mundo de los reinos olvidados, creo que ya es el momento de empezar a hablar de la novela. Esta es una novela muy interesante y el prólogo es muy importante porque es básico. Aquí se cuenta un hecho que va a ser decisivo, se cuenta un magnicidio, se cuenta un magnicidio y sobre todo habla de un mundo que yo no conocía muy bien, que es el mundo de Siempre Unidos, o sea, y es muy interesante el tema. Y también hay una temática muy interesante que es el tema del supremacismo, de una raza que quiere exterminar a otra, es muy interesante. Y en este caso, ya me explicarán, porque este no es un tema de buenos contra malos, o sea, este es un tema de gente que tiene las prioridades bastante, ¿cómo te diría?, confundidas. Sobre todo, ya lo contaremos porque un tema que a mí me fascina de esta novela es el tema del equilibrio. Yo, como soy legal bueno, siempre busco hacer lo que está bien. Pero hay gente que busca que haya un equilibrio entre el bien y el mal, como si fueran, yo qué sé, panteístas, maniqueos, y piensen que el bien y el mal están al mismo nivel y que hay que mantener el equilibrio entre los dos. A mí eso siempre me parece un poco relativista y, por ejemplo, la escritora Elaine Cunningham es un poquito más de mi punto de vista, por lo menos en este punto. A mí es que yo empatizo mucho con eso. Pues eso, resulta que hay un asesinato, un magnicidio y esto va a ser clave para la historia. Y luego en el segundo capítulo pues ya no presenta a la heroína, que es Arilyn Hoja de Luna, que recibe... El Hoja de Luna es por el nombre de la espada que ha heredado de su madre, la Ceberil, que ha sido asesinada, se supone, por 2 ladrones. Esta mujer es una semielfa descendiente, por ejemplo, mestiza, descendiente de los elfos lunares. Yo, cuando estaba en Eternal, el mejor personaje que conocí, superando a mi amigo Cunyotani con su Great Fink a mi amigo Gedi Cosworth, Tal Goner y a Domino, es decir, el personaje de... Y a Domino, así. Sí, Maraya Mendon. Y a Maraya Mendon, pues el personaje que más me ayudó y que mejor se portó conmigo, pues era un elfo lunar llamado Aleph, y le adoraba, era poderosísimo, era hijo de un Selutar,
Y también había otro personaje llamado Crassus, que tengo muy buen recuerdo de ellos. También nunca me olvido, por ejemplo, de gente como William Vega, es decir, Lord Satan. Esperemos que no sea satanista, sino, bueno, que a orar mucho por él. Y luego está mi amiga Andriades, o sea, con su Safira Darkais y mi amigo Lersan. Yo guardo muchísimo buenos recuerdos de los tiempos que pasé en Eternam, a pesar de marcharme ignominiosamente. Yo creo que puedo decir que me licencié con deshonor de Eternam. Algún día se contará la historia, pero quiero mandar un abrazo a mis amigos. Yo a Adriades y a Lersan les voy a mandar este vídeo a ver si les gusta. Yo creo que espero que y confío que les guste. Yo, a pesar de todo, una de las razones por las que me fui de rebelión es precisamente porque les quería, les estimaba y porque hice algo que no estuvo bien, es verdad, que no estuvo bien, es verdad, pero siempre quise evitar un conflicto en el server y por esa fue la razón por la que me fui. Algún día lo explicaré más extensamente este tema, pero ese fue el verdadero motivo. Sí, lo que pasó sí influyó, pero no fue la única cosa. Yo creo que se me estaba acabando el dinero y yo me había convertido en una rémora y en un problema para la gente de Ternan y por eso no seguí. Había ya gente que ya estaba un poco cansada también de mi personaje y deseaba que yo me hiciera otro, pero volver a empezar de cero como que no. Además le había cogido muchísimo cariño. Que la espada era algo que ya existía desde los tiempos pretéritos a Eternam. Eso es lo que se les quiere decir. Bueno, esta Arilyn es aceptada como discípulo por Lord Kimil Nimeshin, por ejemplo, que es uno de los personajes, este hombre es un elfo dorado muy poderoso que trabaja para los arpistas. Y la acepta, primero la instruye y le enseña todos los requisitos marciales, aunque ella ya es muy competente y la espada, que es una espada especial y mágica, pues le da fuerzas y le ayuda muchísimo. Pero curioso, y la enrola en los arpistas. Pero ojo, no como miembro de la organización, lo cual a mí me parece muy juicioso porque yo creo que pertenecer a los arpistas es como darle a un mono dos pistolas, peligrosísimo. O sea, es una organización donde se cuelan muchísimas manzanas podridas en los arpistas. Yo tengo una muy pobre concepción de ella a pesar del Meinster. ¿Qué quieren que les diga? Por cierto, que mi amigo Turbiales no lo puede ver al Meister. Eso es lo que se les quiere decir. No lo puede ni ver. O sea, yo es que tampoco le tengo mucha simpatía. No les tengo tampoco muchísima simpatía. Eso es lo que se les quiere decir. Pues una de las misiones que le encargan a esta mujer es que, aparte, bueno, hace una cosa muy rara. O sea, la protagonista se convierte en una especie de asesina, pero no pertenece, por ejemplo, a Val, por ejemplo, sino, por ejemplo, a Hanali Zenali, una diosa benéfica, me parece, y tiene que, pues, por ejemplo, la primera misión que tiene que hacer es esto, bueno, no la primera misión porque pasan no sé cuántos, 20 años, o sea, la protagonista es una semielfa, no es aceptada por los elfos ni por los humanos, sobre todo por los elfos. Los elfos son, con el tema de los parentescos, son muy... Y precisamente una de las subtramas es eso, el marginado que no es reconocido por los suyos. Es una temática muy recurrente en este tipo de novelas y de literatura, es lo que se les quiere decir. Pues tiene que recuperar unas reliquias que un Centarim, los Centarim es una organización maléfica que está en pugna y en rivalidad con los arpistas y tiene guerras terribles, o sea, suelen adorar a dioses malvados y son... Y bueno, sí, yo conocí a dos Centarim, paradójicamente, y eran dos tarugos y unos inútiles, pero les cogí cariño. Además, se les dio un final muy duro en Baldur Gates. Me estoy refiriendo a Sari Montaron. Es verdad que los personajes son unos muy malos y... Aparte, no es que sean, es que son de alineamiento malvado, o sea, son malos y aparte que son unos inútiles, pero oye, yo les cogí cariño y a mí no me gustó el final que se les dio a esos personajes. Pero oye, no todo el mundo en Baldur Gates acaba bien. Hay personajes que creo que tuvieron un destino que yo creo que no siempre fue el mejor, o sea, no siempre fue el más idílico. Y ojo, a mí, más que los personajes malvados los detesto, pero me inspiran más terror los caóticos neutrales. Los caóticos neutrales me inspiran... ¡Ay, madre, con los caóticos neutrales! Es una excusa para jorobar a la gente y tener coartada para hacerlo. O sea,
una moral muy elástica, se guían por los impulsos y por lo que les apetece. Uf. Nunca os fiéis de un caótico neutral, porque es impredecible. Por ejemplo, un legal maligno me inspira mucha más confianza, por ejemplo, que un caótico neutral. Mucha más. Y es menos caprichoso. Oye, ¿hay alguno que te cae bien? Como un caótico neutral que me caía bien era Garrick, por ejemplo, que también era un bardo. Es que no sé por qué, a mí los bardos, y eso es lo que les... Pero ya hablaremos de los bardos cuando hablemos de Danilo Zan. Esta mujer tiene que entrar en el fuerte... Creo que se... A ver, voy a enseñarles el mapa de paso, a ver qué me opinan de... Mira, aquí están algunos de los libritos bonitos. A ver si lo pueden ver ustedes, ¿sí? Y aquí. Está, miran, aquí está Dries Dourden. Las novelas a mí de Real Salvatore me parecen un poco flojitas, aunque las del Valle del Viento Helado me han hablado muy bien, pero oye, mi amigo Cuñotani me habló muy bien, pero es que no sé, a mí me parece, para todo lo que he leído me parece muy flojito. Aquí está el mapa. Pues la protagonista tiene que ir aquí a una especie de fuerte tenebroso. Tiene que ir aquí de un fuerte tenebroso, ciertamente. Tiene que ir al fuerte tenebroso y rescatar y bueno, negociar con Chervil Nint, que es el que se ha llevado, el que ha matado y se ha llevado las cosas, y para ello tiene que buscar información de un Centarin llamado Pistratis, que ya está retirado de la organización. Eso es lo que se les quiere decir, y que está haciendo de agente doble, o sea, colabora para unos y para otros. De hecho, está también, este hombre le da por el tema de la bibliófilo, de escribir sus memorias, y esto se me va a caer. Vamos a quitar a Pierce, me parece, porque ya lo sé, no me da para... Se ve muchísimo peor. Bueno, no se ve tan mal, oye. Ostras, pues no, seguimos todavía con el mismo... Bueno, pero se ve, pero por lo menos tenemos... Espera, vamos a hacer una cosa que creo que es mejor. Perdonen ustedes, eso es lo que se les quiere decir a ustedes. Espera un segundo. ¡Ay! Gajes del oficio, chicos. Es que a mí me gusta más así. ¡Ah! ¡Trupi! ¿Se sube mi elefante también? Ups. Oh, no, 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 no. Mi elefante ya los tapa a todos, o sea. Trupi, bueno, oye, a ver. Es que si no, no dejamos ver. Oye, bueno, pues que Minx espere un poco. Chico, Minx, tú espera aquí, que luego ya saldrás. Que luego, al final del vídeo, te prometo que te concedo unos minutos, Minx. Joder. Oye, oye, que Minx está siendo útil, como siempre. Bueno, lo que se les quiere... Sí, prefería a Nomen, pero ¿qué quieren? Teniendo a Minx... A ver, lo que se les quería decir es que va el fuerte tenebroso y a mí la misión me parece... a ver, y luego el tal Pis... Tú te das cuenta de lo malos que son los Centarin solo por el comportamiento de Pistratis, que es absolutamente repugnante. Y bueno, yo creo que es uno de los primeros asesinatos que ciertamente ya aparecen, porque aparte de esto, aparte de la misión de la protagonista, pues hay un asesino que se está en serie que se está dedicando a matar a los arpistas. Y lo que tiene que hacer la protagonista es descubrir quién es. De hecho, la protagonista piensa que ella puede ser el siguiente objetivo, porque ella es más o menos alguien que trabaja para los arpistas, aunque no es de hecho miembro de los arpistas. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Pues va al fuerte tenebroso y más o menos a mí me gustó esa parte porque demuestra una cosa, que esta mujer tiene códigos, normas y ciertos códigos de honor y que lo respeta y que no mata por matar, o sea, eso es lo que me gusta, aunque a mi modo de ver el problema de los reinos olvidados es que se mata más de lo que me gustaría, pero bueno, en Baldur Gates yo creo que ese tema se corrigió, pero en el primer Baldur había muertes que se podrían haber resuelto yo. Eso de siempre llegar, de tirar de las espadas, a mí como que no siempre me gusta. Y eso que, y no es por cobardía, es que matar por matar, y ese es uno de los defectos que a lo mejor le puedo buscar a la venganza elfa. Quizás hay más muertes de las necesarias, pero bueno. Pero una vez que resuelve la misión, pues entonces la protagonista planea irse a la posada del medio que está por un tal Mirín Lanza de Plata y busca, pues eso, retirarse un tiempo en Everesca, que es la ciudad élfica, donde a retirarse a descansar. Pero entonces su maestro, Lorquimil de Nimesin, viene. Por cierto, en el fuerte aparece un personaje, se menciona un personaje muy recurrente y muy malvado, Sememón, muy malvado. Este personaje yo solo lo he visto en un módulo de Neverwinter. A Sememón se le nombró y es muy interesante. No, generalmente los personajes así franquicia pues no se les suele matar, o sea,
aparecen, pero no puedes más o menos matarles, o sea. Hombre, sí, en los juegos de rol sí, es más movible y tú sí que puedes enfrentarte con ellos y matar, incluso si te apetece matar al Mainster. Y si quieres matar a alguno de los dioses pues, del panteón, ala, puedes hacerlo, pero se supone que en un juego normal, oye, no son como los personajes históricos y no se les puede tocar, oye, eso es lo que pasa. Y es muy interesante ese tema, pero, por ejemplo, aparece Sememón ese, sí. Y lo que se les quería decir que este tal Kimil de Nimesin más o menos le dice que el asesino de los arpistas va tras ella y que tenga cuidado. Al mismo tiempo, en Aguas Profundas conocemos al personaje que le va a robar el aprecio el reconocimiento la atención del lector, que estamos hablando de Danilo Zan. Este Danilo Zan es el hijo más pequeño de una familia nobiliar de Aguas Profundas. Aguas Profundas es una ciudad gobernada por Pergeiron este hombre está asesorado por varios hombres fuertes del consejo, entre ellos Kelben Varanegra, que es uno de los miembros más importantes de los arpistas. Yo a Kelben Varanegra lo vi en una quest en la ciudad de los tiburones, en Baldur Gate 2, Shadow of Am, lo vi allí a Kelben Varanegra. No le vi a él, pero sí a su reflejo. Kelben es uno de los personajes más, de los grandes héroes de los reinos olvidados, quizá junto con el Mainster, con Drisdo Urden, con Bulgar, con Bruenor. Es que Bruenor no se encontró con mi querido Great Fink, el personaje de mi amigo Kunio-Tani, pero oye, es muy. Pero también, si se lo hubiera encontrado, vamos, lo hubiera hecho pedazos mi amigo Kunio-Tani a Bruenor. De hecho, también es el rey de Mithril Hall, o sea, Bruenor. Pero vamos a meter a Volo también en la lista de los héroes, pero claro, creo que. Y luego está la Salustriel, que es la que dirige la ciudad de Argluna, ciertamente. Es muy interesante. Ya se hablará porque el tema de las ciudades es muy recurrente. O sea, los reinos olvidados, aparte de. No solo las zonas así de peligro, no son las zonas no son solo las mazmorras, o sea, ni los sitios a las afueras. Los sitios más o sea, que en las ciudades también transcurre buena parte de la trama y eso es a mí lo que me gusta. Por ejemplo, lo más interesante del juego Baldur Gates es cuando llegas a la puerta de Baldur, en el capítulo 5. Y la mejor parte de Baldur Gate 2, Shadow of Fan, es cuando estás en la ciudad de Azkatla. Yo de las ciudades he recorrido muchísimas ciudades de los reinos olvidados y creo que mi favorita es Azkatla, es que me gusta mucho porque es que me recuerda muchísimo a España. Está inspirada en España y es una ciudad que está en rivalidad con la Puerta de Baldur, que son muy gabachines los de la Puerta de Baldur. De hecho, Azkatla me gusta mucho y me recuerda muchísimo a uno de los pueblos que aparecía en Primera Ley, los del protagonista en Primera Ley, de Joe Abercrombie. Me recuerdan mucho y luego las otras dos ciudades que a mí me encantan, aparte de Azkatla, son Argluna. Argluna es una ciudad preciosa dirigida por Salustriel. Mi amigo Lersan me habla muy bien de la reina Salustriel, la mencionó una vez en nuestras aventuras en Eternam. Y luego está, por ejemplo, la ciudad de Aguas Profundas, que a mí me encanta porque es que ha sido fundada por paladines. Yo suelo aunque yo empecé con los juegos de rol teniendo un elfo mago, yo les puedo decir que a mí me encantan, que yo siento predilección por guerreros, paladines y clérigos. Las druidas me gustan mucho, las druidas, y también no me desagradan los guardabosques tampoco. O sea, salvo las druidas que son de alineamiento neutral, suele gustarme personajes benéficos o buenosos. Eso es lo que les. El ladrón no es algo que me guste, pero es algo imprescindible. Lo tienes que llevar sí o sí. En los videojuegos es esencial. Por el tema de desactivar trampas, el furtivo, esquivan hechizos. El ladrón es una de las profesiones más importantes. En un videojuego lo más importante es siempre tienes que llevar un ladrón, un clérigo y un mago. El resto, pues depende del gusto y de las preferencias personales, pero siempre en el grupo, un ladrón, siempre háganme caso, siempre han de llevar ustedes un ladrón, un clérigo y un mago. Siempre lleven ese tipo de profesiones por si necesitan ir a una quest. Luego, pues hombre, yo siempre iría con un guerrero y un paladín, aunque el guerrero
El guerrero, por cierto, a partir de la tercera edición se devaluó muchísimo el guerrero. O sea, y el bardo a mí me parece una figura infravaloradísima. Y lo que es algo muy poderoso, el arquero arcano, es una figura muy poderosa, el arquero arcano. Personajes, por ejemplo, con una gran, por ejemplo, CEA, o sea, y con una gran destreza pueden ser letales. Pienso en un monje o en un ladrón. Con los furtivos te pueden hacer pedazos. Aunque yo prefiero más al ladrón que al monje. El monje no sé por qué, es que es una figura más budista que cristiana, por ejemplo, cómo entienden los monjes la gente de los reinos olvidados. Yo ya se les comentará, pero por ejemplo, a ver, no siempre el mundo de los reinos olvidados, perdón, de la Dungeons and Dragons, o sea, a Gary Gygax Tolkien no le hacía muchísima gracia, pero debido al ascendiente que tenía y a que era el escritor más importante de fantasía, pues lo tuvo que asociar. Otros escritores, yo que sé, sería Fritz Leiber o Edgar Rice Burroughs, y luego están los escritores de la saga. Yo creo que saga, si ustedes vieron mi vídeo sobre Conan el Usurpador, el tema de la saga es muy interesante porque es la sociedad de espadachines, hechiceros es el gremio de espadachines, hechiceros americanos, o sea, y ahí están los mejores escritores de espada y brujería. Están Andre Norton, Paul Anderson, Roger Zelazny, los de Vinge, hay un montón de escritores y yo se lo recomiendo mucho el tema. Lynn Carter, del que ya hemos hablado. Lynn Carter también, ya saben, la conexión con Anthony Boucher. Y bueno, yo creo que fue uno de los pioneros y de los que creó el género y también creó el premio Gandalf. Eso es lo que les quiero decir. Lo que se les quiere decir es que Tolkien es alguien muy básico y todos descienden de él, aunque a algunos no les guste o se niegan a reconocerlo, como era el caso de Gary Gygax, pero Tolkien ahí está. Y de hecho, gran parte del bestiario, por ejemplo, es de Corcho, es de Tolkien, Corcho, la mayoría. La gran parte, es verdad que hay alguna cosilla original, como los Beholder, o que son contempladores, o los Mindflayer, pero tranquilos, que aquí no se van a enfrentar a criaturas tan chetas como estas. Aquí, yo que sé, esta es una novela, yo que sé, para un nivel, 6, 7, 8, 9, 10, para allá, no son niveles tampoco muy altos, o sea. Pues entonces Kelvin irrumpe, por ejemplo, en el lugar de reunión de Danilo Zan. Danilo Zan es una especie, para que me den, es una especie de, es alguien que se hace pasar, que es un dandy, más o menos es alguien muy parecido a Percy Blackney, es el mejor equivalente, una especie de Percy Blackney, de Cary Grant, de Oscar Wilde. También tiene algo del famoso César Echagüe, del Coyote, especialmente al que más se parece, por ejemplo, es a Percy Blackney. Y entonces es alguien que se tiene que hacer pasar por tonto, pero que en realidad, y por una especie de noble ahí, que solo le interesa la moda, el vestir, y que se cree, bueno, que lo sabe todo sobre la sociedad y no sé cuánto, y que es frívolo y superficial. Eso es lo interesante, y luego resulta que es una de las mentes más brillantes y más poderosas aquí. De hecho, este hombre en realidad es discípulo de su tío y seguramente será quien le suceda en la torre de la hechicería. Entonces, su tío le dice que hay una chica, que hay un asesino de arpistas, y que la principal y que la posible víctima es una tal Arilyn Hoja de Luna. Y tiene que ir a salvarla, y entonces se encuentran en la posada del medio camino. Y entonces, la forma de escapar porque esta mujer aparte ha tenido un pasado, y resulta que unos matones con los que se enfrentó, un tal Harvith Beorniga, pues van tras ella para vengarse. Y entonces lo que hace es coger a Danilo como rehén, aunque Danilo me parece como que se presta mucho a que lo cojan como rehén, y entonces pues se embarcan los dos, y así es como empieza. Es muy interesante la forma en que se escapa. Hay, pues no sé, hechizos de camuflaje, yo qué sé. Y luego pues sí hay otro personaje que muere también en circunstancias fatales, otro personaje, y creo que quizás uno de los momentos más interesantes, por ejemplo, es en el lago Chelimber. Por desgracia, que es cuando se enfrentan a los hombres lagarto y a los goblin, que son dos especies del bestiario, de los más flojitos los goblin, pero los hombres lagarto te pueden dar algún poquito de complicación.
por desgracia no van a Bosque Alto, que a mí me hubiera gustado que hubieran visitado Bosque Alto, pero como el personaje de Dani Lozán le tiene miedo a los trolls, pues no. Y yo pensaba que iba a haber más aventuras hasta llegar a Aguas Profundas, pero no, entonces van a Aguas Profundas. Se les quiere decir una cosa, que el tema de la novela policíaca no es tan infrecuente en el tema de los reinos olvidados como parece, como podría pensarse. O sea, ese tema ya se ha tratado muchísimo en Reinos Olvidados, el tema de la novela policíaca. O sea, a ver, es evidente que aquí influye mucho el tema de la magia y no es una novela al uso, novela policíaca, pero el tema está. Y el hecho de que estén pues los arpistas aquí implicados, pues esto convierte esta novela pues en una novela pues de policíaca, mitad de espionaje también. Eso es lo que se les quiere, y funciona la trama, o sea, el tema del sospechoso y todo esto. Eso es lo que se les quiere, es lo que se les quiere decir. Y como ya les digo, en las ciudades pues se ocurren también muchísimas cosas importantes, o sea, son escenarios y muy importantes de la trama y hay aventuras también allí. Por ejemplo, la protagonista se resiste a usar la magia por la era de los tumultos y porque la magia produjo accidentes y un montón de muertes. También hay una era, la era del cataclismo en Dragonlance, donde los magos se volvieron locos y al final tuvieron que enfrentarse a todo Kryn y al final ganó todo Kryn, porque al final los magos empezaron a lanzar todos los hechizos, pero se acabaron agotando. Fue una era también terrible, también. Tema el tema también del cataclismo porque cayó la famosa Istar. Hay muchas más referencias bíblicas, por ejemplo, en la saga de la Dragonlance que, por ejemplo, en el tema de Reinos Olvidados. Eso es lo que se les quiere decir. De hecho, no sé si hubo pleitos también entre Tracy Hickman y también esta gente, entre la Dungeons and Dragons. Últimamente ha habido pleitos y a mí no me extraña, últimamente se hizo un poquito más progre el tema de la Daños and... Pero yo le tengo mucho cariño a Daños and Dragons a pesar de todo. Surgió también otra variante que es Pathfinder y luego hay otros juegos de rol como Savage World, del que me habla muchísimo mi amigo Turbiales. Yo personalmente, si os interesa el tema del rol, yo os recomiendo Tiempo de Dados. También está su amigo Destiny Dice, Skerdan. A ver, yo solo veo a mi amigo Turbiales porque no tengo tiempo para verlos a todos. Yo me tengo que ocupar ciertamente del fútbol y tengo mi tiempo libre y no soy dueño de mi tiempo como me gustaría. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pero a mí me ha encantado. El tema este me apasiona y me fascina. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien queridos y bien hallados suscriptores. Bueno, lo primero que hacen es instalarse en una posada y ahí conocen al serpiente. Serpiente. ¿Vieron ustedes la famosa película de Rescate en Nueva York o Rescate, sí, con el serpiente Plisken? Pues sí, pues más o menos aquí aparece un personaje también, otro elfo que se llama del elfo lunar. Ya les he dicho que hay varias razas aquí de elfos, o sea, los elfos dorados, los elfos plateados o lunares y luego están, por ejemplo, los elfos verdes, o sea, y los primeros se creen superiores a los demás y bueno, y los tratan como a los otros como basura, es lo que... Muy de los elfos, muy orgullosos y altaneros, ya saben como ustedes. Eso sí, las elfas son irresistibles. Que me lo digan a mí. Las elfas son absolutamente irresistibles, sobre todo las semielfas. Eso se lo debo decir a ustedes personalmente. En Bosque Alto era el reino de una persona del personaje de una persona a la que apreciaba mucho, a la que aprecio mucho, mejor dicho. Pero bueno, esos son otros tiempos y otras aventuras, eso se les debe decir. Pues allí más o menos es muy interesante, por ejemplo, el duelo que tiene lugar entre Dani Lozán y Elaith Traulnover, o sea, la serpiente, o sea, el personaje es capaz de destrozarle dialécticamente sin necesidad de pegarle una sola estocada, un solo espadazo, y eso a mí me gusta muchísimo. Además, es que es un personaje de Danilo maravilloso, eso es lo que se les quiere decir. También en la posada también pues aparecen dos personajes, el bardo Rhys a la de Cuervo, o sea, en el inglés sería más espectacular, pero bueno. Por cierto, no lo dijimos, pero el asesino, ella empieza a recelar, la protagonista,
hoja de luna porque piensa que hay alguien que la está espiando y controlando sus movimientos y cree que es el asesino. Aparte que uno de sus compañeros, un elfo llamado, que es un explorador o un guardabosques, Rafe Espuela de Plata, pues también ha sido asesinado, pues se lo ha trincado el asesino el asesino de arpistas, también se ha acabado con él. A ver, el tema de los asesinatos también es muy recurrente en Baldur Gates. En Baldur Gate 2, por ejemplo, está la famosa, hay una quest que es eso, de resolver un asesino, acabar con un asesino en series, eso es lo que se les quiere decir. Y hay una parte detectivesca. El Turbiales dedicó un capítulo a jugamos los detectives y ahora ha aparecido un módulo, no sé si en Baldur Gate 3, llamado Asesinato en Baldur Gates, que es muy interesante. Creo que parece ser que lo ha escrito el Greenwood, pero Greenwood a mí es que me da mucha pereza el Greenwood. No he oído hablar muy bien de él, pero bueno, ya supongo que tendré que leerlo personalmente. Eso es lo que se les quiere. Para poder juzgarlo tendré que leerlo, pero no sé si, no creo que lo lea. Personalmente de ese tema se lo dejo a mi amigo Turbiales. Lo que me ha hablado muy bien Turbiales es de... Hay un libro que me encantaría tener, pero nunca podré tener, que es Heroes of Baldur Gates. Me lo presentó mi amigo Turbiales porque Turbiales sabía que yo quería muchísimo a Yajeira y me enseñó su libro. Fue muy generoso y me lo enseñó y le estaré muy siempre agradecido. Aparte también por otra cosa, Turbi. Te estoy muy agradecido porque salvaste a mi querida Yajeira en el Baldur Gate 3 y por eso, y ya sabes que yo a Yajeira la quiero muchísimo y que siempre estaré... Solo nos peleamos en una vez, que fue, bueno, dos veces, por Star Wars, porque yo pienso que las nuevas películas son una porquería, las de Disney, sí, no me vale la excusa de que Han Solo quería que Harrison Ford quería que matasen a Han Solo. No me vale la excusa. Las películas son malísimas, tío. Y el público ha hablado, o sea, ¿no? Y el público ha hablado, no le gustaron a nadie las últimas. La de los últimos Jedi y el ascenso de Skywalker no le gustó a nadie, chico. Y por último, pues eso, que también, pues oye, intenté que perdonara la vida a unos vampiros, pero oye, no sí, como dice mi gran amigo Turbiales, siempre, oye, generalmente siempre ha sido muy bueno conmigo y hemos pasado aventuras extraordinarias y cualquier día que me necesite yo estaré para él. Eso es lo que les... Aunque ya no creo que pueda ayudarle. Yo lo único que conocía y sabía algo era el tema del Baldur Gates y por mi experiencia en Eternam, si no, pues, por eso no estoy tanto tiempo con Turbiales como me gustaría. Pero oye, si él ya sabe, si me necesita, yo estoy allí. Lo que se les quiere decir y ya es que en la posada pues aparecía el famoso bardo, aparecía ese bardo, aunque a mí me gusta más Danilo Zan. Por cierto, que cuenta la batalla del lago Chelimber y va aumentando cada vez más el número de enemigos. Danilo Zan es un fenómeno. Eso es lo que... Y luego aparece otro personaje que es Bran Scourson. Este Bran Scourson es alguien que se dedica a cazar, pues arpistas renegados y gente, e impostores y falsarios. ¿Para qué necesitas un cazador de arpistas falsos y traidores si la orden funciona maravillosamente? Eso, en fin, para mí me parece una falla extraordinaria. Y le han encargado que vigilen a Arilyn porque piensa que es la asesina. Y ahí aparece ese personaje, el Bran Scourson. A mí me gustó muchísimo y entonces, pues sí, hay otro asesinato en la posada, no les voy a decir quién, y se tienen que ir. Y Danilo Zan es herido. Por supuesto, en esto ha tenido muchísimo que ver nuestro amigo el serpiente. Llámeme serpiente, llámeme serpiente. Ha tenido mucho que ver, eso es lo que les voy a contar. Entonces tienen que ir a la guarida del ON que está custodiada por un forzudo que había sido antiguo arpista llamado Elliot Graves, que siente también está, yo creo que está enamorado de su ama y por eso en parte la defiende, pero bueno. Y aquí es donde cuentan la parte del cotilleo, de las historias, le cuentan todos los detalles. Aquí es donde se enteran aquí es donde verdaderamente se descubre Danilo Zan, porque Danilo Zan se tiene, o sea, lo que les puedo decir es que a pesar de haber sido herido, pues tiene que ir a dar el informe a su maestro Kelben Baranegra. Las citas con Kelben Baranegra y las entrevistas son un momento fascinante porque te desbloquean parte de la trama y te dan más información, sobre todo de la espada y un poquito más de la chica. Y vas atando un poquito cabos para poder obtener la solución del enigma. Eso es lo que se les quiere decir. A mí, después de esto, a mí me gustó mucho, por ejemplo, cómo los personajes se vuelven a reencontrar. No es fácil pero Danilo se termina ganando con
es lo que tienen los bardos, el carisma. Yo quiero decirles una cosa, que el mejor personaje con el que he estado, no solo es mi amigo Aleph o mi amigo Crassus, fue mi amigo Deigo con su bardo, o sea que también tenía el mismo nombre. De hecho, mi amigo Deigo le puse el nombre por su personaje. Ya saben que ustedes que con mis amigos les pongo seudónimos, ellos saben que me refiero a ellos, pero la gente no sabe que yo me estoy refiriendo a esos amigos. Eso es lo que les quiero decir porque para no ponerles en peligro, porque no sabes quién puede estar mirando estos vídeos. De ahí que siempre les ponga esos motes para protegerles a ellos y su protección. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, mi Astro ha recomendado a los youtubers que siempre estén con las puertas porque puede haber gente que te espíe. Hay mucho chalao suelto. Eso es lo que se les quiere decir. Y no es recomendable si tienes hijos pequeños sacarlos en un vídeo de YouTube. Eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, después de estos consejos tan importantes y juiciosos, lo que se les quiere decir es que a mí me gustó mucho la trama con el anticuario y con el hombre que tiene información. Esta parte, creo que no les hablé de Gladys Mitchell, ¿verdad? Es una mujer que, a pesar de todo, que bueno, está en el medio, porque esta mujer trata el tema de la parapsicología. Si a ustedes les gustó, por ejemplo, la serie Medium, yo creo que Gladys Mitchell que pertenecía al Detective Club, va en esa línea y es muy parecida al personaje de Rosanna Arquette, o de Patricia Arquette, perdón, creo que es Patricia, creo. Patricia Arquette, yo no lo sé. Bueno, mi hermana lo veía un poco más, lo de Medium. Lo veía, le gustaba un poco el tema de la parapsicología y todo eso y lo veía. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Sí, ya saben ustedes que yo soy como la princesa palatina, indiscreto. Por eso me gustan los bardos, porque cuentan chismes y cosas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues, no sabía, sí, pues a mí me fascina porque es que, yo es que cuando estaba leyendo, por ejemplo, Su hermano Caín de la escritora Anne Perry, pues yo tenía la sensación de que me lo imaginaba, en lugar de un Londres victoriano, que es donde seguimos los pasos de William Monk, pues yo me lo imaginaba como si fuera una urbe al estilo de Azcadla o la puerta de Baldur o la propia Aguas Profundas y tuve la sensación mientras desarrollaba la investigación de Arelín y de Danilo Zan de que me encontraba pues eso, en una trama policíaca ahí. Por supuesto, sí descubren más cadáveres, más muertos y eso es también muy interesante. Por ejemplo, hay un momento en que la protagonista pues tiene también que emplear también pues algo con lo que hace Sherlock Holmes, también disfrazarse. En este caso es mucho más fácil porque tiene la magia para hacerlo, aunque la protagonista se resiste mucho, por ejemplo, a utilizarla, pero hay algunos trucos menores que sí que emplea. Por ejemplo, una de las cosas es cuando se disfraza de sacerdotisa de Mieliki. Hay una cosa, aparece, también se menciona y su culto y su fascinación por el dios Corelon de Corillon, por ejemplo. El dios Corillon, sí, también se menciona, por ejemplo, lo reza y también hay una especie de festival que celebran en Aguas Profundas y también es muy interesante esto. No les dije otra cosa de Danilo Zan y es que este hombre entre sus amigos tiene fama por hacer hechiceros apuceros, o sea, para, para que la gente no se dé cuenta de su verdadera identidad y verdaderamente que el papel que tiene Danilo Zan, pues eso, te hace pasar como una especie de alguien que inventa conjuros chapuceros, pero que en realidad es capaz de hacer los conjuros más difíciles. Pero claro, lo bueno es eso, que vamos a verlos aquí en la faceta de bardo. Solo le veremos hacer un hechizo interesante, casi al final de la obra. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Es muy interesante, por ejemplo, a mí los encuentros con el Aiz a mí me gusta. Será el malo, pero era un malo, Nightcrawler, Kaulnover, por ejemplo, pero era un malo interesante, eso es lo que les quiero. Y también está ahí muy interesada, igual que, por ejemplo, el personaje de Bran Scoulson. A mí me gusta muchísimo la trama, por ejemplo, de Arilyn y Bran Scoulson y el tema, y bueno, un tema muy interesante. Y también es fascinante cómo la protagonista se va dando, mientras va resolviendo hay un misterio también muy especial, por ejemplo, aparecen elfas marinas, hombres foca, que yo eso no lo recordaba personalmente, y para saber un poquito de Siempre Unidos, el reino élfico del que tienen que investigar, porque va a ser clave en la investigación, eso es lo que se quiere decirles a todos ustedes, eso es muy interesante. Es que hay un momento en que ella
también, por ejemplo, se encuentra con gente de su pasado, como por ejemplo el Tintagel, que es un elfo dorado que le hacía, que la acosaba y la maltrataba, sí, hacía eso, lo del bullying, ya saben ustedes. Y una de las razones por las que hay un momento en que está a punto de abandonar porque piensa que cualquiera que está a su lado cae muerto y esto es un momento en que está a punto de abandonar, que es entonces cuando el personaje la tiene que ayudar a que persista con su misión. Y también hay un momento en que Kelvin va a tener que intervenir. A mí me gustó muchísimo que vayan a Candelero o Candela, que es pues una especie de monasterio biblioteca donde están los libros. Ahí, por ejemplo, pasó su infancia el héroe de la Puerta de Baldur, Abdel Adrián, eso es lo que se les quiere decir. Es una ciudad muy importante. Yo la conozco muy bien porque del Baldur Gates 1, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Es un sitio de instrucción y de sabiduría, es como una especie de monasterio medieval, eso es lo que les quiero decir y por eso me gusta tanto. Y bueno, a ver, quizás a lo mejor la última parte se torne un poquito más oscura, más sangrienta, pero es que el mundo sin ser un mundo de low fantasy ni un mundo green dark, el mundo de Reinos Olvidados es un pelín más oscuro, o sea, no, Dragonlance es más luminoso, a pesar de que tiene también una atmósfera crepuscular, pero es un poco más oscuro el mundo de Reinos Olvidados. Quizás a lo mejor aquí es que muera demasiado gente. Pero también tiene un tema muy interesante, la lucha contra el mal que habita en nuestro corazón, una especie de controlar tus pasiones, una especie de doppelganger y oscuro. Por cierto, que también hay doppelgangers en la ciudad, o sea, gente que cambia formas, que pueden adoptar la forma que quieran y son temibles. Los doppelganger a mí me dieron muchísimos problemas en Baldur Gates 1 y aparecerán en Baldur Gate 3. Eso es lo que les quiere decir a todos ustedes. Aparecerán en la Baldur Gate 3 también, los doppelganger, porque fueron gente muy recurrente, los doppelganger, eso es lo que se les quiere ocurrir. Pero a mí me gustó. Es que el tema es un poquito, me recuerda un poco ese desenlace, me recuerda un poco a la novela Escándalo de Susacuendo y que tiene un poco más de psicoanalítico, a mí un poquito así, bueno, es que tampoco les quiero dar muchos detalles. En cuanto al villano, es que ya sabes que el villano quién va a ser desde el primer capítulo ya sabes quién es el villano de la trama, o sea. Pero a mí me gusta mucho que el tema, primero, aparte del tema de la magia, a mí me gusta un poco el tema, cuidado con el equilibrio, que yo siempre lo he dicho. Por cierto, no lo hemos hablado en la escatología, qué es lo que pasa al morir, o sea, los buenos van a una especie de cielo, o sea, los personajes neutrales les pasa un poquito como el nirvana, o sea, desaparecen o son destruidos. Y luego, a mí me parece que el destino de los personajes neutrales es bastante desagradable, por ejemplo. Bastante desagradable. Y luego los personajes maléficos pues acaban en el infierno, o sea, aparecen luchando en la guerra civil esta de que tienen los demonios, que son la lucha entre los Talarí y bueno, y los otros demonios, Es que había dos demonios, los Talarí y los... ¿Y cómo se llamaban los otros demonios? Sí, es que había dos demonios que se peleaban. Sí, había dos demonios que estaban enfrentados los unos a los otros, que eran temibles. O sea, ninguno de los dos era bueno, los dos eran malos, que eran las guerras de la sangre, sí. Y había 9 infiernos. Aquí aparece, por ejemplo, y algunos se menciona. Hay algún infierno helado como Cania, que es terrorífico, que es un invierno helado temible. O sea, es muy interesante el tema de la escatología en el Baldur Gate, perdón, en los reinos olvidados, les quiero decir. Es muy interesante. A mí, bueno, pues a mí el tema sí que me gusta cómo se resuelve el final. O sea, es verdad que se vuelve. Es verdad que a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, sí, que Tintagel y Filauria hubieran resuelto la verdad. Yo eso sí que lo hubiera cambiado. Pero la novela, pues combina perfectamente el género de espionaje, perdón, la novela de aventuras, la fantasía, la novela policíaca, el espionaje. Es verdad que la solución es bastante fantástica, no es tanto, pero y también tiene mucho sentido del humor, y es que Danilo Zan es uno de los personajes más fascinantes que me he podido encontrar, por lo menos este año, y es muy divertido. Pues
el final, pues hombre, yo no veo que sea una pertenecer a la orden de los arpistas, no veo que sea una recompensa. Yo creo que para mí es muchísimo mejor que Danilo Zan siga siendo una especie de Bob Brummel o de César Echagüe, como el coyote de César Mallorquí, o como ya hemos dicho, como el Percy Blackney. A mí me gusta muchísimo más así. Y en cuanto, bueno, supongo que yo creo que lo de Ariadne supongo que es una recompensa. Y bueno, también va a ser, y veremos a ver si surge una relación amorosa. A mí es una pena, pero sí que me hubiera gustado que esta saga se continuase y hubiera habido una segunda parte para desarrollar a los personajes. Bueno, la nota final que se le va a poner personalmente a este libro va a ser un 4,5/5. Mañana, si puedo, se va a escribir la reseña por ejemplo, del libro de la selva de Rudyard Kipling. Se va a escribir personalmente la reseña. Pero yo creo que mi siguiente crítica va a ser Paisaje con dragones. Ya veremos si se puede escribir el resto de las reseñas. Por cierto, el lector impenitente me ha pedido ciertamente que haga un vídeo hablando del fútbol en España. Ya eso lo tendré que hablar con mi jefe, el tío Alberto, pero veremos a ver qué pasa de esto. Ya sabéis que lo tengo. Y también me han ofrecido otra posibilidad, hacer una crítica del Mundo Feliz. A ver, la podría hacer, pero estoy esperando a ver si el Árbol de las Letras me puede conseguir la edición de cátedra. Me parece, va a tardar porque el libro está en reimpresión, pero voy a esperar un poco más a ver qué pasa. Mientras tanto, van a seguir teniendo mis críticas. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Ya saben ustedes, por favor, denle like, suscríbanse y pongan comentarios interesantes. Yo me alegro porque cada vez hay más comentarios y esto se anima muchísimo más. Y Minx, ¿quieres despedirle? Sí, Fons, quiero despedirme. Ya sabes lo que pienso. Ya sabes que no dejaremos ninguna rendija sin registrar. Hay maldad en cada esquina. Tened cuidado de no tropezar con ninguna. Y los hámster y los exploradores lo celebran por todas partes. Lo celebra. Y yo lucho por los bondadosos. Muy bien, Minx. Así me gusta, que luches por los bondadosos y sigas siendo un personaje benéfico. Bueno, y les dejo con Minx despidiendo el programa. Espero que este haya sido de su gusto. Por favor, suscríbanse, denle like, posten comentarios y que Dios les guarde a todos.